Tal amigos, seguimos acá en Conexión Colegiala por Hot 94.1 FM, una pausa musical para alegrar esta mañana de sábado, sábado lluvioso, que provocaba de verdad quedarse durmiendo en casa, pero eh, estamos acá porque queremos compartir, queremos ser ese punto de encuentro, de alegría con la afición, porque vaya que el fútbol venezolano necesitaba una alegría después de tantos momentos asiagos y la selección en la que quizás no había tanta esperanza y no por la calidad de los muchachos, ¿eh? Eso hay que dejarlo muy claro. Por todas las vicisitudes que enfrentaron, fíjense, se ha dicho hasta la infinidad en distintos programas. Eh, Fue una generación que tuvo la etapa sensible de crecimiento en medio de la fuerte crisis económica. O sea, muchos de ellos solamente comían una o dos veces al día y por ello están en desventaja en talla, en contextura contra otras selecciones, empezando por ahí. Luego, esa categoría fue la más afectada en cuanto a reanudación de torneos por la pandemia. Y no conforme con esto, cuando Damián Ayude toma el cargo, empieza a trabajar con ellos, hace módulos, hace amistosos. Por el tema del escanista, Damián Ayude se separa de la selección y estos chicos quedan a la deriva, quedan al aire. Hasta que, bueno, llega el señor Baliño, se hace cargo de ellos en un par de semanas y eh, empiezan a mostrar un juego que va progresando a medida que avanza el sudamericano hasta lograr la esperada clasificación, la merecida clasificación para los muchachos. De verdad nos llena alegría por cómo de forma épica, de forma heroica, y aquí caben todos los adjetivos, estos chicos se clasifican al Mundial de FIFA, anunciará pronto porque todavía no hay sede, pero se jugará en noviembre este Mundial de los Chamos. Así que eh, por ahí va a ir el hilo central de nuestro programa. Una selección que de verdad ayer, sabes que hablaba con uno de estos amigos que son fanáticos notables, ¿no? Que son seguidores pensantes y me decía, oye, ¿por qué la federación no agarra y se cuelga esto para lograr conectar y por qué no proyecta que fue algo heroico, que lo es? Insisto con eso. Entonces yo le respondí, bueno, porque quedarían en evidencia porque más allá que el problema principal de la ruptura de esta selección fue con Lescano, quienes pusieron a Lescano ahí. ¿Mm? Entonces, a lo mejor no se ha dado coloquialmente, como se dice, la bomba necesaria, la bomba que estos chicos merecen, porque esto tiene ribetes épicos. Y ahora queda seguir trabajando, mi querido Esteban, queda seguir ahora haciendo módulos con más intensidad, esperar dónde se va a jugar finalmente para también ir aclimatando a estos chicos. La ventaja es que al ser sub-17, a lo mejor no tienen un requerimiento expreso de los clubes, puede trabajar con el grueso de grupo cuando quiere y donde quiera. Muy pocos de ellos son habituales en el primer equipo de sus clubes. Quizás David Martínez pudiera ser uno de los pocos, pero por ahí pueden sacarle más provecho, ¿no? Con módulos de trabajo, amistosos. Ahora viene un trabajo bien interesante para esos chicos, para fortalecerlos, perdón, de cara a este mundial que todavía no tiene sede. Bueno, muy, para aplaudir de pie, decía yo en redes sociales, ¿no? Lo que hizo esta generación de jóvenes, con David Martínez, con un par de apellidos ilustres por allí, Juan Arango, el de Arango y el de Sichero, Juan Arango Junior y Alejandro Arango también, y Alejandro Sichero Junior. Una selección que recordemos se queda sin entrenador con la salida de Ayude en diciembre. Se queda sin entrenador eh, en medio de lo que eran esas diferencias, ¿no? Que empezaban a surgir entre la Federación Venezolana de Fútbol
y el cuerpo técnico de Pekerman en particular, eh, parte del cuerpo técnico de Pekerman, incluyendo a su agente, y en Venezuela, manager de selecciones nacionales, Pascual Lescano. eh, y pasaba el tiempo y no había designación de entrenador, ¿no? La designación se produce finalmente cuando se consuma el divorcio entre Pekerman y la Federación Venezolana de Fútbol. Toma Ricardo Baliño este equipo. Hay que, hay que, hay que decir aquí que en una selección en estas condiciones que veníamos diciendo, que fue dejada prácticamente a su suerte, una generación que había quedado huérfana, pues, la verdad, y que además venía de haber perdido el ciclo sub-15 por la pandemia. Decíamos que cualquier cosa positiva en este campeonato sudamericano era un éxito. Bueno, la verdad, una maravillosa sorpresa la que nos han dado estos muchachos clasificando al Mundial. Eh, He de reconocer, no creía Y que no en las creíamos. condiciones en las que se había llegado a este torneo, esta fuese una meta posible. Es una meta que hicieron posible estos muchachos con su trabajo. Ujú. Y bueno, y ahí sí hay que destacar un poco también, más allá de eso, pues el trabajo rápido de Baliño, ¿no? La verdad, Claro, algunas claro. declaraciones allí interesantes de Baliño que hablaba de ese inculcar una mentalidad, y eso sí es cierto porque se vio en la cancha, de ir hacia adelante, Sí. de ir a buscar los partidos, eh, que es una mentalidad que refresca un poco el fútbol venezolano, ¿no? Lo que hemos visto últimamente, tanto a nivel de selección como de clubes, cuando van a torneos internacionales, son equipos agazapados, equipos jugando con líneas muy juntitas atrás, Ujú. equipos que se dedican a contragolpear, Que es algo, equipos... de hecho, el Bocha Batista había dicho en la rueda de prensa, ¿no? Que Sí, le gustaría la salida hacia adelante, la pero, descarga hacia pero adelante. bueno, es interesante ver esta selección apostar a otra cosa, con sus altibajos. No vamos a decir tampoco que evidentemente tuvo sus puntos altos y sus puntos bajos, pero es una selección que al menos en su disposición en el campo mostraba eso, mostraba ganas de ir hacia adelante, mostraba ganas de controlar los partidos a su manera. Entonces, bueno, hay que aplaudir eso rápidamente de este equipo, hay que aplaudir eso de Baliño. Y como tú bien dices, bueno, la federación, yo creo que sí podría tratar de hacer palanca con esto, evidentemente, es un éxito importante, es un éxito con jugadores que uno imagina muchos de ellos van a ir escalando. Esperemos. Ojo, exactamente, ojo, y aquí viene la segunda parte. Uno espera que vayan escalando, pero también hay que ser claros. Y pacientes. Algunos se quedarán en el camino, probablemente, otros de los que pintan mucho, de repente pintan menos, otros de los que pintan menos, de repente terminan pintando más. Suele pasar mucho con estas categorías, pero bueno, pero muchos de estos nombres probablemente van a estar figurando en la sub-20. Ya, de hecho, por ejemplo, David Martínez ya estuvo figurando en la sub-20. Pero Sí. bueno, David Martínez, digamos, es un caso aparte, digamos aquí. Este, pero es un grupo que va a ir ganándose probablemente su espacio poco a poco, algunos nombres de estos. Entonces sí es una oportunidad de apalancar, aunque evidentemente, pues la Federación Venezolana de Fútbol, pues tampoco va a tener demasiado pecho que sacar en este triunfo, Sí, ¿no? sí, bueno, Evidentemente. quizás la escogencia del cuerpo técnico acertada. Y aún esto es que la escogencia de Baliño fue una apuesta muy fuerte, Esteban, porque le Sí, entregaron su 17, sub 20, sí. sub 23. Y bueno, ya empezó a responder bien, entonces esa apuesta arriesgada, al menos de entrada, está teniendo Sí, sus bueno, el, frutos. el primer torneo que dirige con muy poco tiempo de trabajo, Saca esto. lo saca adelante y lo saca adelante de muy buena Sí. manera, muy por encima. No es solo el tema de la clasificación mundialista, que es una clasificación mundialista que se logra muy por encima de lo que se podía esperarse, Sí, ¿no? señor. Más allá del Sí, talento que hay siendo en muy esta, en honesto, esta sí. generación. La verdad, yo esperaba muy poco de este equipo, no por los jugadores, sino Por las por las condiciones, por las circunstancias en las que circunstancias, llegaban sí. al torneo. Sí, yo decía que cualquier resultado, o sea, que no mataran a los chicos, que cualquier resultado era para aplaudir. Imagínate ahora lo que lograron, ¿no? Y aparte, Esteban, es que el sello de la clasificación al Mundial fue tan incontestable. O sea, los golazos de altísima factura
O sea, de hecho, yo ayer veía, haciendo como un repaso en redes sociales, Instagramers de otros países, Enloquecido con el TikTokers de otros con el de países. Martín. ¿Sabes que ahora tengo TikTok, no? Ah, sí, tienes Sí, sí, TikTok. sí, sí. Ah, Arroba Alfredo Coronel. Me pueden seguir. No hay nada todavía, solo está la foto. Pero para ver qué tal. vamos a ver. No pienso ponerme a bailar tampoco. Ni, eso por ahora no está previsto. Pero bueno, entonces youtubers, en Twitter también, gente de otros países notables en sus áreas, que resaltaban los dos goles. O sea, el de Maiken, el de David Martínez, que es una joya Sí, por colectiva, sí, por la elaboración. la elaboración que vino desde muy atrás. Entonces yo creo que de verdad me llena mucho de orgullo y alegría cómo se logra esto, ¿no? El ímpetu que pusieron los chamos y, No, y además y, autoridad, o sea, porque si te pones a y ver, autoridad, exacto, sí, los con tropiezos mucha son personalidad. los tropiezos más lógicos, ¿no? Tropiezos contra Argentina, Exacto, es tropiezos que contra Brasil, países jugarse con una diferencia, la jugada era con Chile y claro, Paraguay. pero digo, frente a los rivales directos, Ujú. fue muy solvente. A eso es lo que me refiero. Fue Claro, un equipo muy solvente frente a los rivales directos, ¿no? claro, claro, En claro. el que estuvo esta selección. Y bueno, y al final, pues también, y al final de todo, pues aplaude todo lo que hicieron estos jugadores. Destaca el trabajo de Michael González Claro. en Bueno, este partido decisivo. Y bueno, sí, la aparición de Maiken González, ¿no? Que de a poco fue ganando espacio. Ya le vamos a dar la palabra a Pablo, que ya está conectado. Bueno, lo de David Martínez ha sido sí, bueno, una locura. ya fue La... una locura en el sub-20 con todo el desastre. Sí, O sea, digamos, exacto. El bueno, aunque al final tampoco se. A ver, lo que pasa es que al final se mete ese equipo también al hexagonal, entonces clasificarlo de desastre es un poco duro, ¿no? Sí, Tal vez. pero bueno, Pero sí, pudo haber sido digamos, mejor. eso, Pero en un para mí sí fue rendimiento. desastroso. Por eso es bueno, eso. En cuanto a resultados, se consiguió lo mínimo esperable, pero bueno, sí, él dejó mucho que desear el juego de esa selección. Claro, claro. Pero bueno, Eh, digamos, era para matizar un poco, pero digamos, en medio de esa selección que no nos llenó el ojo, uh-huh. para decirlo de algún modo, para decirlo Sí, David Martínez más suave, David destacó Martínez bastante. destacó. Y aquí, bueno, terminó de confirmar Sí, esa mira, brillantez, ¿no? y bueno, también muy orgulloso, como decíamos en la cuña, Giovanni Sequera, que salió de Katia Fútbol Club. Está en Metropolitanos y es un vino tinto sub-17, así que bueno, también se puede sembrar futuro es una invitación a la empresa privada, que, como la Fundación Camambet, siga y apuesten a los jóvenes, sigan invirtiendo en los jóvenes, así como nosotros creemos en nuestro joven Pablo García Escorihuela, invertimos en Pablo. ¿Cómo estás tú, Pablito? Muy bien, muchachos, ¿cómo están? Bueno, todavía contento ciertamente por lo que ocurrió esta semana con esta clasificación que quiero destacar. A ver, por la forma y el fondo, por todo lo que rodeó al equipo, ya esto lo deben haber discutido, digamos, más temprano en el programa, pero no quiero dejar de exponerlo como algo, digamos, propio también. Es quizá la clasificación más venezolana de las cuatro que han obtenido las selecciones de categorías menores a una Copa del Mundo en la rama masculina, me refiero. ¿Por qué? Porque es la más venezolana, porque en medio de la improvisación, en medio de, bueno, el desastre, en medio de una crisis terrible social, económica, que ya sabemos que atravesó Venezuela durante toda la etapa de formación y crecimiento de estos muchachos. Y eso hay que recordarlo siempre. Estos niños, que todavía son unos jóvenes, bastante esos jóvenes, bueno, son hijos justamente de esta crisis, ¿no? De esta etapa. Les tocó vivir la parte dura. Y con todo y eso, Ricardo Baliño teniendo que llegar 15 días antes del torneo en medio de un maremoto que sacudió a la federación, bueno, no a la federación como tal, pero a las selecciones completas con la salida de Peckerman y su proyecto y toda esta cosa. Bueno, llegaron, reagruparon, armaron fuerzas y hay que darle crédito tanto a los chicos como al propio Ricardo Baliño en haber logrado una clasificación que yo recuerdo en enero, Alfredo, que tú y yo lo hablábamos en privado, cuando veíamos los grupos decíamos, uff, pero ¿cómo hay chance y por Sí, qué rayos no terminan de nombrar un técnico para la sub-17 si ves los Tal grupos y cual. dices, mira, hay camino?
se puede transitar, se puede llegar ahí, pero no había nada. Era una improvisación total en medio de una absoluta locura y bueno, al final, insisto, muy a la venezolana, en medio de ese como vaya viniendo, vamos viendo, que a veces nos caracteriza para bien y para mal, pues esta vez salieron muy bien las cosas y hay que celebrarlo, ¿no? Pero tú sabes una cosa, Pablo, y aquí hay que, es decir, los muchachos evidentemente son un ejemplo de por cómo afrontaron este torneo. Exacto. Pero en ocasiones anteriores, al contrario, Venezuela había tenido que cubrir sus déficits con mucho Trabajando. trabajo. Ujú, Es decir, claro. la primera generación mundialista, aquella sub-20 de 2019 de Farías, trabajó muchísimo antes de Sí, sí, apuntar a las claro, claro. competiciones Es que, internacionales. es que, es que por eso Lo acoto, mismo los Esteban. dos grupos de Dudamel. Es que por Fueron eso grupos acoto, que Esteban. fueron trabajados con mucho tiempo de antelación, con bastante trabajo de módulos, con bastante trabajo de partidos de preparación. Y bueno, en este caso fue Es muy que, diferente la cosa, pero bueno, al final se logró. de, Se de logró. nuevo, de nuevo, el deber ser es que se haya hecho lo que se hizo antes, no a la venezolana, Sí, sí, por no en supuesto. medio de esta No, marejada no, por eso de subrayo. O detalles sea, y de pero digamos improvisaciones, ¿no? que subrayo que inclusive a ver, en el contexto de nuestro fútbol, que sabemos que, bueno, que tiene su Necesita trabajo, déficit, sí, y que necesitas más necesita. trabajo todavía, ¿no? Ujú, exactamente, exactamente, ya estamos completamente de acuerdo. Y precisamente por eso es que hago la acotación Sí, sí, sí. o el detalle este de que es de las cuatro la más venezolana de todas, precisamente por eso, porque en medio de la locura se sacó el trabajo adelante. Después, este no es el deber ser, Sí, sí. estos muchachos necesitan, primero, necesitan trabajo, lógicamente, a partir de ahora con sus clubes y en las selecciones nacionales de categorías sub-20 y así sucesivamente. Y ojo, sin apurar procesos, porque aquí David Martínez todavía no está listo para ir a la mayor. Algunos de los muchachos que ya por ahí empiezan a pedir la gente y toda esta cosa, hay que llevarlos con calma y mesura. Aquí no hay ningún Mesías tampoco. El hijo de Juan Arango es el hijo de Juan Arango, no es Juan Arango. Y así sucesivamente. Hay que llevarlos con mucha calma, con mucho trabajo, porque para que rindan eventualmente dentro de 4 años, 5 años, dentro de una selección mayor, y estamos hablando de 4 o 5 años, tendrán 21, 22 todavía, en un proceso donde pueden ser útiles a la mayor hacia futuro, hacia allá, pero no los apuremos tampoco, ¿no? Tampoco querramos apurar cosas y que después, bueno, se queme todo, ¿no? Como ha ocurrido en el pasado. Sí, por ahí Esteban tenía antes de ir al corte, las generaciones mundialistas de Venezuela, ¿no? Lo Correcto. tienes ahí a mano. Empezamos por ¿cuál? Por la de 2010, la de 2009. Vamos a empezar desde Uh-huh. 2009. Vamos a Sí, sí, verla ajá, aquí en la página de la FIFA del Mundial, los que jugaron el Mundial. ajá. Rafael Romo, aquí Sí, ordenados por numeración, exacto. Y que por rapidito un dorsal. comentario. Rafael Romo salió del país, Sí, fue ha tenido a una órbita de carrera. selección. No tiene todos los reflectores, pero tuvo una carrera, Y ha Sí, sigue, tenido una carrera y sigue por ha ahí. sigue tenido siendo un jugador útil de y sigue selección. siendo un jugador elegible de No, selección. pero es que Sí. hoy todavía Rafael Romo está en la órbita de la selección. Exacto. O sea, Uh-huh, ha uh-huh. sido un jugador útil de selección, si bien nunca llegó a consolidarse lo que se esperaba de él, que es que se Sí, convirtiera en el momento el nunca número fue el uno uno. de la portería. Ajá. Exacto, Agnel nunca fue el Flores uno. Ángel con el número Flores 2, se quedó en el torneo local, destacó el torneo local. Carlos Salazar. Bueno, Bueno, con Carlos Salazar todavía sigue por allí en el torneo local, está ahorita en Carabobo. Las lesiones se lo comieron. Un caso doloroso Totalmente. para, creo yo, el de José Manuel Velázquez. Sí. aunque José Manuel Velázquez sí logró integrar por Sí, sí, ratos la la selección. selección Y nacional, todavía estuvo en recientemente fue. fútbol, órbita de fútbol europeo, pero no fue ese gran central que proyectaba No ser. terminó de dar Y el no fue un salto que indiscutible, esperábamos. no fue un Exactamente. indiscutible, pero tuvo una carrera, si se quiere, Sí, sí, buena. aceptable, Lo que pasa es aceptable. que fue muy irregular en el extranjero. Sí. Ha sido una carrera con baches muy pronunciados. Ujú. Puntos altos y baches muy pronunciados. Francisco Flores, carrera similar a la de Agner Flores, tal Sí, vez. destacado el torneo local. Destacado en el torneo local. Guillermo Ramírez, el turquito. Bueno, Torneo Eh, local. en el torneo local. pero bueno, pero sí, Hasta ahí. el caso del turquito, sí, él sí, muy por debajo de lo que se esperaba, ¿no? Ajá. Jonathan del Valle, Bueno, salió del país, se estableció en el en fútbol Turquía. turco, Y ahí tuvo sigue una todavía. trayectoria.
Sí. Exacto. José Pero no Parra, fue, no José fue Parra aprovechable por perdió en el mapa. Salomón Rondón, bueno, Bueno, ni la hablar, figura más la figura de destacada, sí, goleador histórico de la exacto. Vinotinto El super crack ahí. y paseo por toda Europa, ¿no? Que hay que recordar, muchachos, que Salomón Rondón Farías quería concentrar o concentró esa sub-20 como si fuera un club. O sea, trabajar intenso todos los días y Salomón fue el único que dijo, no, mira, yo tengo que reportarme a Las Palmas en ese entonces e incluso se decía que Farías no lo iba a llevar al Mundial porque no iba a hacer el mismo trabajo de los demás. Al final hubo un acuerdo y fue, pero ese detalle que cuidó, priorizó su desarrollo en el club antes de esforzarse para una Sí. competencia puntual. Por cierto, Ojo con eso. aquel salto a segunda división, en principio, a muchos no les gustó. Cuando Salomón Rondón va a ir De a segunda división Aragua a Las española, Palmas. a Sí. muchos no les gustó, Ah, increíblemente, sí, de acuerdo. en esas cosas medio raras del fútbol venezolano. Si bien había cierto temor, a ver, es difícil a veces dar el salto a primera desde segunda división. Sí. A veces, ojo, ahí hay Bueno. ahí hay un argumento real. A veces es difícil hacerlo, a veces te puedes quedar en En el esa aparato, sí. dinámica de competición, pero digamos, al final creo que no hay discusión de que la carrera de Salomón Rondón Sí, sí. fue muy bien llevada. Sí, sí, una carrera Una excelente. carrera Sí, muy muy bien buena, llevada. muy buena. Por eso no hay nada que discutir ahí. Seguimos. Ángelo Peña, uno de los Angelo talentosos, Peña, sí, bueno, fútbol local con algunas estuvo en pasantías en el Portugal, extranjero. algún llamado a la selección, una Sí. carrera buena. Carlos Fernández, desaparecido del Otro mapa. desaparecido. Desapareció en el mapa. Muy buen Sí. jugador en su momento con el Deportivo Anzoátegui. Virgilio Piñero. Desapareció en el mapa. No, también desapareció el mapa. Pablo Camacho, buena carrera Pero local. local. Sí. Pero local. Ahí quedó. De hecho, tampoco ha sido una pieza de selección No. importante. Fija. No fue recurrente. Católico Rojas, Oscar Rojas, tampoco llegó a De hecho, niveles de entiendo que selección. Sigue, está en segunda, creo. sí, pero digamos, hizo una carrera en la liga local, pero digamos, tampoco fue alguien que pudo consolidarse en la selección nacional. Henry Pernía, más o menos lo mismo. Ahorita con Carabobo ya. Sí, pero un digamos, segundo aire, sí. pero tampoco ha podido dar el salto a ser fijo en la selección nacional. Sí, o a ser una lejos, pieza lejos de constante, eso. muy lejos. Juanma Morales, señores. ¿Se acuerdan de Juanma Morales? Claro. Adrián Lezama. El Canú Lezama tuvo un tema de una Lamentablemente, ruptura la de salud. ligamentos y Sí. que no se pudo recuperar nunca. Sí. Víctor Pérez, señores. Se me ha olvidado El Víctor pajarito Pérez para que usted vea. el apodo. Sí, Víctor Pérez, se me ha olvidado completamente. El pichón. El pichón. Lo tenía El pichón, fuera Víctor Pérez. Lo tenía fuera de radar. Joandri Orozco. Bueno, Joandri Orozco. Sí, y una carrera interesante con algunos Llegó puntos a altos. Europa. Pero bueno, luego aquí en el fútbol colombiano ha tenido algunos puntos altos también. Sí. ¿Se estableció en la selección como un fijo? No. No, y bueno, y es lo que digo. En la primera etapa de post clasificación al mundial sí era recurrente, pero después no. Y digamos, Joandri Orozco por talento perdiendo. era uno de los mayores talentos de esta generación, ¿no? Rafael Acosta, otro futbolista que fue diluyéndose, que tuvo en algún momento presencia en la selección nacional también, pero un caso... Sí, que parecía que Amor en Italia podía encontrar un crecimiento, pero no, al final no. Pareció al de Orozco en ese proceso de aunque Orozco llegó más lejos. Sí, pero digamos, pero al principio entró en la rotación de la selección nacional absoluta, fue una pieza importante en el fútbol nacional también, algunos equipos, por ejemplo, en aquel Mineros de Richard Páez, tuvo una actuación destacada, pero bueno. Y Ronald Garcés. Esos son Garcés también torneo local. Esos son los mundialistas sub-20 de 2009. Nos vamos a los sub-17 de 2013. En la Copa de Emiratos Árabes Unidos. Emmis Rodríguez, portero. No lo ubico. Juan Tineo. Tineo estuvo por ahí en primera división, sí, sin mayor brillo. Jorge Ruiz. José Luis Marrufo. Sí, en el torneo local. Pero, digamos, ha tenido una sostenida trayectoria en la liga local. Andrés Benítez. Franco Díaz. Andrés Herrera. Eduardo Maceira. José Márquez. David Salzman, un jugador del cual se esperaba mucho. A mí me gustó mucho cuando regresó al principio, que reapareció, creo que con Táchira, cuando volvió al país. Me gustó el principio, pero también se diluyó. Luis Rodríguez, Baker Velázquez, un portero de buen nivel en nuestra liga. José Hernández,
Francisco Y Lamantía. José Hernández y la Mantilla que fue, sí, ha sido Sí, carreras decentes, pero no de selección. sí, sí. José Caraballo, Samuel Marquina, Carlos Victoria, Leomar Pinto, que era un jugador que pintaba mucho Y se diluyó. Diego Sío, este es un futbolista en el cual pero también torneo se local quedó y torneo sin ámbito de local. selección. Es un futbolista que a mí en particular me gusta, me parece que tiene unas condiciones muy buenas. Además, central zurdo, que no es que abunden, No es que abunden. pero sí, no ha sido un Héctor Cantele y Pedro Ramos. Quiere decir, de esta selección, a día de hoy, no podemos decir que hay un jugador, un solo futbolista establecido en la selección nacional. Así es. Ni uno. Creo, si no me equivoco, ha habido una que otra aparición. De Marrufo, de la Mantilla, de Marrufo, de la Mantilla, de Hernández. José Hernández. Y de José Hernández. De hecho, José Hernández fue el único que repitió en la sub-20. Sí, pero digo, José Hernández que quedó subcampeón del mundo. En algún momento parecía presentar una candidatura seria a la selección nacional. Cierto, sí. Lo que pasa es que luego se desinfló, no le ha ido tan bien en el extranjero como esperábamos. Así, ¿no? Mira, y la última. La de subcampeón del mundo después de la pausa larga, porque ya no están haciendo señas, pero para que sepan un poco, ¿no? Cómo son los procesos acá en Conexión Goleadora. De Caracas. Pero no, o sea, porque exacto, porque el Mundial Sub-20 fue 2010, 4 años después. Son 2 ciclos. Entonces, pero al final ninguno llegó a la absoluta, sí. De entonces, es que porque hacemos la reflexión. Primero, para que la gente entienda que estos procesos no son lanzar agua sobre la harina y sale la arepa automáticamente, ¿no? Hay que amasar la arepa, hay que llevarla, hay que hacerle seguimiento. De estos habrá algunos, 3 o 4 que Dios mediante puedan llegar. Esa es la estadística, lamentablemente es así. Ya con la sub-20 ya se ve jugadores más cercanos al profesionalismo y por eso algunas sub-20 pegan más que otras, hablando del contexto internacional en cuanto a nombres. Pero mi punto es, aparte de eso, que la gente no desespere, que tampoco meta excesiva presión. Sí, hay que tener calma. Tener calma, poco a poco. Lo que hemos hablado de la constante sed de renovación, sí, una especie de bola de nieve, hay que renovar cada 2 años. Eso no es así. Entonces, primero. Y segundo, el acompañamiento. El acompañamiento es vital. Es fundamental el acompañamiento para el jugador, su familia, su psique. Son niños. Y son niños que están expuestos a tentaciones constantemente. O sea, de su núcleo social no se remite solo a la selección. Esos muchachos están en un colegio, algunos pronto estarán en la universidad, verán a sus amigos de rumba, verán a la noviecita que le gusta, que bueno, voy a salir con Esteban porque tú no me fuiste a llevar rumbeado hoy. De esos detalles terminan desestabilizando, y eso es un entorno, digamos. Esta es la visión optimista. Porque digamos, esta es la versión aceptada por Conatel. Es la versión bonita, sí. Exacto, por no hablar de cosas peores, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, el acompañamiento. Otros caminos, por ejemplo, y digámoslo claro, en aquella primera, ya que hacíamos ese repaso, en aquella primera generación mundialista sub-20, cuando hacíamos la lectura, hubo un futbolista que todos pedían, que al final Farías dijo no, por razones disciplinarias. Claro. Era un gran futbolista. El Mágico González. Terminó muy mal. Pero es que Farías se la jugó con él. Yo recuerdo, se la jugó incluso con selección absoluta con él. Y recuerdo que hubo roces con periodistas, tuve varios roces con Farías. Dice, oye, no, pero bueno, es una apuesta, el que sabe es el técnico. Y fue tan rudo que después el mismo Mágico González terminó decepcionando a Farías, que se la jugó toda por él. Claro. Si estábamos del lado de, mira, ¿sabes? Y lo borró y bueno, cuando estás bien con Farías está bien, pero cuando estás mal está mal. Sí. Pero fue tema disciplinario y así fue toda su carrera. Y lo borró. Estuvo solicitado por la ley. Entonces, por hurto de vehículo. Perteneciendo a una banda de Robacar. Entonces, a lo que me refiero, y era un muchacho ultra talentoso. De hecho,
En principio, probablemente era uno de los nombres que más sonaba de aquella sub-20, con el propio Rondón, con Angelo Peña y con el muchachito brasileño, se me va el nombre. Breiner da Silva. Que al final no hizo el equipo, pero digamos, pero eran nombres que al principio había Sí, mucho revoloteo alrededor. Entonces, Mira, la selección de 2017, ajá, subcampeona del mundo, una selección. sí, ha metido más gente en la Sí, absoluta. no, sí, y todavía son carreras en desarrollo. Y muchos son habituales. muchos de ellos son base, son parte de la columna, vertebral de Wilker hoy. Farías. Wilker Empezamos por Farías, Wilker, indiscutible en el arco. indiscutible, Ajá. lástima las lesiones en los últimos tiempos. Williams Velázquez, Edwin Quero, no, pero ahora viene Nahuel Ferraresi, que Indiscutible. se está convirtiendo en un indiscutible. Ajá. José Hernández, ya hablamos del caso de José Hernández con la sub-17. Cristian Macum sigue en órbita de la selección, En con orden, no altas es y bajas. indiscutible, pero está en anda por órbita. ahí. Alberto Peñaranda, caso. Es un Caso, caso, es un caso, es un caso, es un caso. Uno de esos casos. Sí, Es un caso. Mira, fíjate, Bueno. que cuando David Martínez marca el golazo el jueves, también fue tendencia de Peñaranda. Sí, bueno. Y decía, y la mayoría de los comentarios en Twitter era que no siga el camino de Peñaranda. Sí, bueno. Para que veas lo notorio. No lo está siguiendo por ahora, porque No. bueno, no vamos a hacer leña del árbol Usted caído. sabe qué ha pasado. Sí, sí, pero lo digo, pero no vamos a hacer leña del árbol, porque siendo juvenil, tuvo sus problemas con La Guaira. Feos. Claro. Conocidos, Por eso te digo, además. pero no quiero hacer leña del árbol caído. Yangel Herrera. Sí, bueno. Las lesiones. Llamado a ser habitual, discutible en convocatorias. sí, No, y llamado a ser y lamentablemente las lesiones las lesiones lo han limitado mucho, pero hoy Yangel Herrera, cuando nos ponemos, porque es que en estos días leí algo de Yangel Herrera que me llamó mucho la atención. Alguien como cuestionando la carrera hasta el momento de Yangel Herrera. Oye, ojo, cuestionando la decisión de Herrera de ir al City. Había un debate por allí en Twitter. Pero la osadía. Se meten unos debates. Pero yo no me metí en eso. Lo leí. Lo leíste, pero pasa de largo. Yo también leo cada estupidez. Pero me pareció curioso. A ver, ¿cómo va a ir al grupo City? Hoy, pero no, pero al margen de eso, hoy, Yangel Herrera es uno de los pocos futbolistas venezolanos que está en una de las 5 ligas grandes en un equipo con un rol, bueno, ni siquiera con un rol importante. Uno de los pocos venezolanos que está en una de las 5 ligas grandes. Claro. Él, Tomás Rincón, Wilker Fariñez, Telasco aunque está en primavera, sí, pero digamos, pero lo convocaron para ese, pero nos sobran los dedos de las manos para contar los futbolistas. Entonces, digamos, cuestionar las decisiones de Herrera. Tú no puedes cuestionar que el City te toque la puerta. Sí, el grupo City. Es absurdo. Pero además. Pues, señor, quiero $1.000.000. No, pero prefiero trabajar duro y aprender. Pero repito, hombre, eso le ha abierto otras puertas. Él está jugando en la primera división española. Es un jugador consolidado en la primera división española. Es un jugador de primera división. Darwin Machí es el otro. Cuando estábamos haciendo el conteo de los venezolanos en las 5 grandes. Bueno, Ronaldo Peña, no Darwin Machí es de la generación, digo, cuando hacíamos lo de las 5 grandes. Sí. Ronaldo Peña, retomamos ahora. Ronaldo Peña no le fue bien en el extranjero. Y se ha diluido. Jefferson Soteldo, indiscutible. Un tipo muy talentoso. De alguna cosita. Ojo. No ha terminado de dar ese salto que todos esperamos, pero bueno, probablemente no lo va a dar, pero ya esa es una opinión muy personal. A ver, está en el Brasileirao, está muy bien. Sí. Exactamente. Además, volvemos a lo mismo. Creo que está haciendo una carrera decente, sí. Con sus altibajos también marcadísimos, pero ahí está, ¿no? Hoy es un jugador de selección y una exactamente muy importante. Sí. De acuerdo. Ronaldo Chacón. No. Joel Graterol, eterno guardaespaldas de Wilker Fariñez, y ahora le ha tocado ser titular. En el extranjero le ha ido bien. Graterol y Fariñez vienen compitiendo juntos. No, Graterol es un gran portero. Claro. Lo que pasa es que ha coincidido con Wilker Fariñez, pero es un gran portero. Jan Hurtado,
Se han Hurtado perdido. Sí, desinflado. Sí, no se sabe ni siquiera qué va a pasar porque Bragantino No lo quiere. no, o sea, no lo tienen listo. Ever García, Samuel Sosa, pareciera tener una especie de posibilidad de resurrección, sí. pero bueno, vamos a ver. Ronaldo Lucena. Igual hoy es órbita de selección. Sí, y por eso, y parece tener algunas posibilidades de crecer. Sí. Ronaldo Lucena, bueno, se ha desinflado bastante. La verdad, no le fue bien en Atlético Nacional. Claro, pero Ronaldo Lucena le ha ido mucho mejor que a cualquiera de la sub-17 de 2000. Sí. Pero bueno, pero digamos, era un jugador con mucho talento. Proyectaba. Fue al Atlético Nacional, no le fue bien allá, volvió a Venezuela y tampoco ha cumplido del todo con las expectativas en su regreso a Venezuela, empezando por el Táchira en aquel momento. Sí. Cuando volvió. Volvió con la Guaira. No, pero luego pasó por Táchira. Luego pasó por Táchira. Sí. O sea, un jugador con muchas expectativas, pero bueno, no terminó de concretar. Joshua Mejías. Bueno, hablando de Peñaranda. Sí. Luis Ruiz. Luis Ruiz no, era jugador de torneo local, era suplente ocasional y bueno, se quedó jugando en el torneo local, no estuvo nunca órbita de selección en mayor. Sergio Córdoba, jugador interesante. Es jugador interesante. Sí. Liga. Con Dudamel fue uno de los primeros que se consolidó en la absoluta junto a Fariñez. Sí. Luego pasó lo que pasó. Yo espero que Sergio Córdoba siga encontrando alegría, felicidad en la MLS, porque eso le va a servir para llegar. Fue muy bien con el Real Salt Lake, fue pieza codiciada, está con Vancouver, que de igual manera es titular en Vancouver y ya con contrato. Exacto, no es cedido. No es cedido, o sea, ya con contrato, es decir, vamos, ojalá le siga yendo bien y ojalá siga apareciendo en la órbita de la selección. Es un jugador, yo creo que uno de los futbolistas más injustamente tratados lo que es en el entorno de la selección. Sergio Córdoba, Ronald Hernández y por último Rafael Sánchez. Esa fue la selección. Bueno, Rafael Sánchez, el tercer arquero, no sé dónde está ahorita, disculpen si peco ignorante. Y Ronald Hernández, bueno, es habitual como lateral derecho, pero no ha tenido presentes buenos con Atlanta United, no es el titular de eso. Entonces esas son las selecciones mundialistas masculinas también para poner en contexto las cosas. Primero, poner en contexto. Segundo, yo creo que la sobreexpectativa es nociva. Sí, total. Nociva, porque no, entonces, ya David Marta, yo siento que mucha, la gente que ha Ya te digo por qué lo perdimos de vista. A Rafael Sánchez. Ojo, no es que lo estoy... Lo estás buscando. Lo estoy buscando, ¿no? Aquí en Soccerway. Después de salir de Táchira, Aragua, se ha ido a Uruguay en progreso y ahora está en La Luz. Está en el fútbol uruguayo. Bueno, pero es que evidentemente nosotros... ¿La Luz digamos, ¿qué categoría es? No, primera división. Pero sí pasó con progreso por segunda división el año pasado. Bueno. Pero digamos, en Venezuela no es que seamos seguidores del fútbol uruguayo, ¿no? Sí. Pero bueno, está en Uruguay. Pero miren esto, ¿no? Una cosa importante. Si bien pertenece a los equipos, en liga, según Soccerway, no ha visto acción desde 2020. Es decir, pertenece al equipo, 3 años, pero tiene 3 años sin jugar. Ha sido llamado, por ejemplo, en esta temporada en La Luz, ha estado una vez en el banquillo sin entrar. La temporada pasada con progreso en segunda división de Uruguay. Estuvo en el banquillo 20, bueno, esto es el mal de a veces de los porteros, ¿no? También, claro. ¿no? Sí, Estamos hablando de la liga, ¿no? 25 convocatorias, es decir, pertenece al equipo, pero sin jugar. Lo mismo le pasó en 2021, 16 convocatorias, en este caso en primera edición, sin jugar, y jugó 3 partidos. Es decir, ha jugado en liga en el extranjero desde 2020. Bueno, en 2020 3 partidos como titular, no ha jugado más. Por eso lo tenemos fuera de órbita, pero bueno, me llamó la atención buscarlo y bueno, aquí está la trayectoria de Rafael Sánchez, portero suplente hoy en Uruguay. Así es. ¿Por qué decimos esto? Porque eso, la sobreexpectativa, ¿no? No, que David Martínez, no. Entonces sí, claro, ya hay generaciones que ya se han dado golpes con la 2009, con la otra. Yo creo que hay que mirarse también un poquito en el espejo de las demás selecciones, ¿no? Revisen selecciones mundialistas de Ecuador, en estas categorías juveniles, incluso la misma Argentina, Uruguay,
vean quiénes ¿Quiénes integran. llegaron? Sí. Es que no es que hoy salen los 22 que están ahorita en la absoluta y entran los 22 de la sub-20. No, son procesos, son seres humanos al final de cuentas. Y por eso, Ujú. la charla con Daniel Brizuela, me gustaría que la vieran en YouTube. Él ahí habla también, mira, son procesos humanos. Amor hoy es el gran crack de la vida y toma una mala decisión, o se preña a la novia, se mete con quien no se debe meter, qué sé O yo. surgen otros. O surge, Pasan cosas. Exacto. Exacto, surgen otros. Bueno, hoy sin duda es la gran figura, está jugando muy bien. sí, no, digo David Martínez Pinta por muy decir bien. un nombre, Sí, pues, sí, sí, pero sí. hay jugadores que yo creo que sí tienen algo distinto a esa generación sub-17 mundialista. Por ejemplo, en esa generación, en ese entonces, Sí, no había no un había tipo del un nivel David de David Martínez, Martínez. Sí, no sí, había sí. un Junior Colina, ¿no? Por ponerte un par de ejemplos que me han gustado mucho. Lo de Arango Junior es bueno. Bueno, una cosa interesante de esta sub-17 es la búsqueda. A ver, nadie dudaba que Arango Junior iba a jugar eventualmente en las categorías inferiores de la 1200, pero digamos, la captación de jugadores fuera, es decir, realmente se hizo ese paneo, se buscó a los jugadores que había que buscar Ujú. y fueron integrados a los futbolistas que trabajan en el país, ¿no? Eso en medio de todas las críticas que hemos hecho alrededor del tema de lo que significó todo el camino de la sub-17 al campeonato suramericano, con todas las dificultades que hubo, sí hay que reconocer al menos eso, ¿no? El cómo si todos esos futbolistas venezolanos, hijos de extranjeros, algunos muy ilustres, repito, es evidente cuál iba a ser el destino del hijo de Arango o del hijo de Alejandro Sichel. Exacto. Son casos muy evidentes. Pero digamos, sí se cumplió con ese paso de agarrar a esos muchachos, integrarlos a tiempo a la disciplina del equipo y bueno, y finalmente Otra que formaran cosa, parte como piezas importantes de esta generación mundialista. sí, otra cosa es que en lo teórico, porque ya tenemos que ir a pausa, en lo teórico, si no hay otro sismo, otra situación, porque desgraciadamente la dirigencia de este fútbol es cambiante, este 2000, ¿qué? 2020, para 2025, la sub-20 la va a dirigir Baliño y va a llevar este proceso, ¿no? En 2013 se clasificó Dudamel, en el 2015 la dirigió Pocho Echenauzi. O sea, se perdió un poco y fíjate, no, Baker Velázquez continuó, Franco Díaz, Marrufo, a ver qué otro por ahí, no, mira. Sí, por eso, ahí hubo una ruptura durísima, pero no, mira. Y en esa sub-20. Entonces estás viendo, esa sub-20 siguiente, 3. Y luego Hernández en la siguiente. 4 jugadores siguieron en la siguiente categoría. Y fíjate que en esta, en la sub-20 2015, la del Pocho Echenauzi, mira los nombres que empezaron a aparecer. Carlos Cermeño, Jefferson Savarino, Peñaranda, John Murillo, entre otros, ¿no? Entre otros, ¿no? Y bueno, jugadores del patio que han destacado. Sí entiendo tu comentario, evidentemente. Lo de Carlos Sosa, bueno, Andrés Ponce estuvo ahí. Eso, lo de David Martínez irá abriendo camino. Pero decir hoy que David Martínez es el jugador sobre el cual tiene que recaer el futuro de la selección venezolana, ya va. No, ni de broma. Ahí ya va. Otro detalle, sí, mira, esa sub-17. Exacto, vamos a calmarnos. Mira, eso no sucedió ni con Messi, mano. Mira, es que ni con Messi, la gran figura de esa sub-17 era Andrés Ponce, que no pudo ir al Mundial por lesión. Lesión. Cosas que pasan. Y bueno, y tampoco ha tenido la carrera afuera que se esperaba. Si bien le digo, a ver, está jugando afuera. Sí, en Rusia todavía sí, efectivamente. Pero no ha tenido el impacto que se esperaba de él. Pero eso digo es que siempre en este tema de analizar los jugadores de futuro, hay que aplaudir lo que se hace, hay que disfrutar lo que estamos viviendo en la sub-17, siempre ha sido mi posición. Disfrutar el asunto, luego ver cómo se le va acompañando. Es un reggaetonero, y en el momento. No, pero en serio. Y luego se verá qué sucede con estos futbolistas. Hay que trabajar con ellos. Claro. Pero esa especie de proyección a mí forzada. No me gusta. Es que inclusive con David Martínez, que es un futbolista que sabemos que va a ser importante, o que sabemos que tiene mucha calidad,
con él hay que tener especial cuidado incluso, porque es así, o sea, y ojalá llegue y todo, pero vamos a tener un poquito de Perdió Bayern. el Bayern Múnich perdió 3-1 con el Mainz. Con el Majuncia. Sadio Mané marcó en el 29 con asistencia de Joao Cancelo, pero después remontó el Mainz para ganar 3-1. Ahora capaz pierde el Dortmund. Sí, oportunidad Lo más para seguro. para el Dortmund, que está jugando en este momento, acaba de empezar el partido contra el Eintracht Frankfurt. Los otros partidos de Alemania, el Colonia venció 3-1 al Hoffenheim como visitante, el Wolfsburgo goleó 5-1 al Bochum, y el Werder Bremen le ganó 4-2 al Hertha Berlín. Vámonos a España. Osasuna le ganó 3-2 al Betis. Por cierto, en estos días anunció su retiro Joaquín Sánchez, gran jugador, extremo derecho, de los buenos en el fútbol español. Lamentablemente su etapa como internacional con España, lamentablemente para él, coincidió con los momentos malos, es decir, fue uno de esos futbolistas que salió de la selección cuando empezaron a llegar los éxitos, ¿no? Los éxitos, digo, sucesivos de Eurocopa 2008, Mundial 2010, Eurocopa 2012. Athletic de Bilbao le ganó 2-1 al Almería. Pendientes, Real Sociedad Rayo debe estar por comenzar. Ya comenzó el partido Valladolid-Girona. Yángel Herrera sigue siendo baja por lesión en el Girona. Y Real Madrid-Celta de Vigo a las 3 de la tarde cierran la agenda de partidos de España por el día de hoy. En Inglaterra, el Fulham venció 2-1 al Leeds United. El Aston Villa empató con el Brentford en casa del Brentford. El Everton y el Crystal Palace empataron 0-0 en casa del Crystal Palace. Leicester City venció 2-1 al Wolverhampton. Y Liverpool le ganó 3-2 al Nottingham Forest. Vamos a buscar acá Italia, Serie A. Salernitana goleó 3-0 al Sassuolo. En este momento juegan Lazio y Torino, empate 0-0. Más tarde a las 2:45, Sampdoria Spezia. Y en Francia, para completar el top 5, digamos, las 5 grandes, el Auxerre empata 1-1 con el Lille en el minuto 75. Más tarde, a las 3 de la tarde, el Lens juega con el Mónaco. Ese es el repaso por las 5 principales ligas. Vamos a revisar rapidito el Brasileirao. A ver que tenemos Sao Paulo va a jugar contra América Mineiro. Oye, América Mineiro, un equipo que está dando mucho de qué hablar recientemente. Sí, señor. Sí. Fluminense contra Atlético Paranaense. Ese es el juego de la jornada. De hecho, Fluminense para mí es el equipo, bueno, el Brasileirao es muy cambiante. Sí, pero desde arranque, para mí el Fluminense es el más fuerte. Que son muchos equipos con gran capacidad. Más allá, lo de Germán Cano es increíble. Flamengo anda titubeando mucho. Palmeiras tampoco me termina de convencer, pero a mí Fluminense me encanta en este arranque. Vamos a ver Flamengo, cómo viene ese Flamengo ahora con la contratación de San Paulo. No, yo creo que San Paulo es demasiado conflictivo. Yo creo que no. Bueno, vamos a ver. A ver, lo que pasa es que San Paulo ha combinado grandísimos éxitos con grandísimos fracasos, ¿no? Lo que pasa es que lamentablemente el tema de los fracasos últimamente vienen como acumulándose, y además está ese tema que podríamos decir, para decirlo elegantemente, la falta de compromiso que ha tenido San Paoli con sus equipos, ¿no? Exacto. A la hora de, para decirlo de forma sí, a la hora de que llega una propuesta de nuevo contrato. Y en México, para ver México, Necaxa Atlas, Mazatlán Monterrey, Tijuana León. Tijuana León fue ayer, quedó 0-0. Sí. Tijuana León, el equipo donde está el amigo. Pero sí, los resultados. Disculpen. ¿Sí? Necaxa, Atlas 3-1 le ganó al Necaxa. Monterrey 2-0 al Mazatlán y Tijuana León empataron 0-0. Y para cerrar el repaso suramericano, para irnos a Argentina, Colón le ganó 2-1 a Vélez, Lanús y Sarmiento van a jugar ahora en la tarde. Busca lo grande, ¿no? Y Arsenal Unión. Sí, que Argentina ahora dice 74 equipos. Vamos a ver River Plate, que es lo que nos interesa. Ajá, eso, River y Boca. River, no, pero River por razones evidentes. Bueno, River Plate el mañana domingo a las 7:30 de la noche
un partido bien interesante frente a Independiente Bueno, sí, me que está en una situación en casa, ¿no? institucional muy Sí, delicada. vamos a ver cuál es el papel que le da, que tiene Rondón en este partido, ¿no? Sí. A Fue, Pablito, destacanos algún juego de la MLS. fue titular Rondón, por cierto, en la Copa Libertadores entre Sí. semanas, salió a los 45 minutos Correcto. del partido. Eh, Buen primer tiempo, hasta estrelló un balón en el poste, se le sigue negando el gol a Rondón en el Monumental de Núñez. En la Major League Soccer, Boca mañana también, sí, sí, perdón, sí, Pablo, dele, para cómo no. cerrar. Boca mañana visita Rosario Central. Con esto ya cierro el repaso Sí, por en el la momento. Major League Soccer este fin de semana hay varios partidos que llaman la atención y trataremos, bueno, vamos a tratar de repasar algunos, sobre todo donde están los venezolanos, ¿no? En el torneo, entendiendo además que digamos, es el objeto de este repaso también. A ver, que los tengo por acá, que los quiero tener al tiro para no fallar con los partidos. Estamos, a ver, ok, ya los tenemos aquí a la mano. Perfecto, listo. A ver, para este fin de semana, el menú de la MLS tiene a Charlotte contra Columbus. En Charlotte está todavía, habrá que estar pendiente con este partido. Cincinnati con Portland, interesante partido porque está Junior Moreno y bueno, Portland, el equipo de Gianni Savarese. Montreal contra Nueva York City, New England Revolution con Christian Macun enfrentándose al equipo de Aún Kansas no ha tenido oportunidades este año. City. No ha tenido oportunidades este año Christian Macun, es cierto. Montreal contra el New York Red Bulls, por cierto, porque el City, New York City Football Club, juega en el Yankee Stadium, en este caso como local, contra el FC Dallas. Orlando recibe al DC United. Disculpen, el Red Bulls, Cáceres Junior, de nuevo, Ajá. hoy, ahora jugando como enganche, Sí, y en teniendo un un papel, 4-2-1, es el enganche del equipo, que creo que es una navaja, una me encanta. participación, Y Carbona, entrando generalmente como suplente, como extremo por la izquierda. exactamente, con una participación muy destacada, sobre todo la de Cáceres, como bien acotas, Alfredo. Filadelfia, que viene además con el envión después de estar metido ya en semifinales de la CONCACAF Liga de las Naciones y con el Brujo Martínez siempre de titular, estará Figura indiscutible. recibiendo a Es el 5 Toronto. del equipo. Partido interesante este, Houston contra el Oye, Inter. Cincinnati también va bien, Pablito. Sí, Con exactamente. Junior Moreno también el rol Con Junior protagónico. Moreno en rol protagónico y recordando Un además que Junior tiene Moreno como... que ha reentrado en mi opinión, con buen acierto, o sea, es un acierto, reinsertarlo en la Sí, órbita de la defensa, ¿no? Sí, no, y además ha logrado recomponer su posición de volante central de corte a a interior. avanzar unos pasos más hacia adelante, más como interior, a veces casi como 10 también en algún momento. Esta liga a veces lo permite. Partido Sí. interesante en Houston, que recibe el Dynamo al Inter de Miami. El Inter de Miami con Joseph Martínez buscando El victoria. gol. Se le extravió victoria y gol, porque se le extravió la victoria, se le extravió el gol al equipo del Inter. Nashville contra Los Ángeles, Colorado contra San Luis City, el equipo sensación, el de San Luis, el de Sí, vale. expansión, es Tiene un líder. brasileño que pasó por Hoffenheim, Ujú. por fútbol belga, creo, y ahí hizo una cantidad loca de goles. Pero se me ve el nombre del brasileño, que es el líder goleador ahorita de la MLS, de verdad, ahorita lo podemos buscar, pero pues, está para seguir, ¿no? Este futbolista y lo que está haciendo Klaus. el San Luis, que es debutante en este circuito, pero caramba, como tú dices, más allá, un poco más que equipo revelación. Exactamente, Klaus se llama Sí, el Joao brasileño, Clauses, ¿no? exactamente al que Joao haces Clauses. referencia. El Galaxy estará recibiendo en Los Ángeles al Austin de Daniel Pereira y Seattle estará enfrentándose con Minnesota. Mañana domingo juega el Atlanta United contra el Chicago Fire de Miguel Navarro. Esto será en Atlanta, por cierto, muchachos. Sí, bueno, Daniel Pereira, por palabras del presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Jiménez, dadas en una entrevista recientemente, dicen que no solo él, hay varios casos, o sea, él ya es un jugador profesional consagrado, pero Sí. hay proyectos de Sí. futbolistas que se marcharon por el tema del asilo político y bueno, están tratando de resolver eso. Yo de eso hablé en su momento, el año pasado, con Jorge Jiménez, cuando nos atendió también para la FP. En la entrevista hablamos del caso de él. Él decía que se había iniciado el papeleo y que
todas las partes estaban interesadas. La federación está Sí, interesada en que el futbolista juegue con la selección, el futbolista está interesado en jugar con la selección y su club está interesado en tener un futbolista internacional por razones evidentes, porque eso en el, revaloriza al futbolista. claro, Sí. en el caso de Pereira, la vuelta posible o la vuelta factible con todo esto es que él, más allá de que el proceso de asilo de sus padres todavía esté digamos, encaminado o atravesando su proceso, él haga una residencia en Estados Unidos, cosa que puede perfectamente dársele entendiendo las condiciones en las que se logró justamente su paso al fútbol profesional en la Major League Soccer como es jugador primera escogencia en el draft de la NCAA, por lo que de Pablo, y pronto recordemos puede, una cosa importante, él no puede salir de Estados Unidos por el tema de asilo. exactamente, Sin embargo, puede él jugar ha amistosos en salido Estados en la Unidos. MLS a Pero, jugar en pero, Canadá. o sea, yo entiendo que no puede salir al país del No, cual no, no, estás no, no, huyendo. No puede, puede, no puede, no, él no puede no salir puede salir. No mientras puedes. esté mientras esté en trámite su Mientras esté proceso. jugando, no Sin puede salir del embargo, Ah, país, para ningún lado. Entonces, él puede a lo salir a que me jugar en refiero. Canadá, o él puede, porque digamos, es como una suerte de frontera Sí, semiabierta, sí, sí, digamos, ojo, pero ahí hubo que hacer un trámite ahí hubo que hacer un trámite particular en su adicional, caso para poder salir. Él tuvo con que un hacer un permiso trámite. extra, sí. Y ese trámite, en aquel momento, era visto como una especie, habría que revisar, habría que volver a meterse en el tema, pero comento la conversación que tuve. Ese trámite que hizo para él ir a Canadá era visto en aquel momento por la Federación Venezolana de Fútbol como una especie de camino a seguir, ¿no? Como una especie de, eran como las miguitas que en el camino a seguir. Exactamente, No sé los porque avances que se han hecho en estos meses sucesivos, ¿no? Esa entrevista la porque hizo el año pasado. sí, mira, y para cerrar, porque no hemos hablado del clásico, vamos a mandar a música ahorita rapidito, más corto, mi pana Mauricio. Mira, por aquí Cruz Córdoba, bueno, comentario, el talento no asegura nada, como saben muchos, pero por lo menos menos los propios talentosos. Por aquí también nos dice, después del torneo sub-20, muchos pedían a Hernández de titular en la absoluta, sí, o sea, es que Pero ojo, a Tomás Hernández había Figarela. dado pasos para ser titular en la. Ojo, Claro, pero pero luego se lo desinfló. que se refiere Cruz es eso, o sea, que mucha gente quiere que Claro, claro, pero en el caso de eh, Hernández sí la había dado caída y mesa pasos limpia, y no es adelante. O así, sea, y no es así. No se puede hacer caída y mesa limpia. Es un tema, o sea, chicos, pero Hernández sí se había ganado algunos espacios, pues Dudamel se los ha dado, cla- a lo que me refiero. claro, se los iba dando poco a Hernández poco. fue, o sea, no es que era una petición, Hernández fue una alternativa real para el lateral derecho, o sea, llegó a ser una alternativa, ¿cómo te digo? tangible. Sí. Tangible. Luego se diluyó, ¿no? Pero Mira, acaba llegó de a ser marcar Juan llegó a ser una Peñor con alternativa el tangible. Panetolicos. Muy bien. Así que bueno. Bueno, música rapidito y cerramos con el clásico acá en Conexión Goleador. Liga Fútbol, son las 2:48 y con esto cerramos. Hay clásicos mañana. Usted lo va a vivir por acá por Hot 94.1 FM en la voz de Hernán Rodríguez y Antonio Villas. Clásico Bueno, con unos cuantos ingredientes interesantes, entre ellos nada más y nada menos que el regreso de Aristigueta, de sí, Aristigueta al Caracas, ¿no? sí, que bueno, Un que hombre en Pueblo que, Nuevo le va bien. sí, por eso te digo, un hombre que tiene una historia bien interesante en los clásicos, ¿no? Y digamos, hoy es la gran novedad, ¿no? En este enfrentamiento que van a tener este equipo, este Caracas de Leo González, que no termina como de arrancar con el Deportivo Táchira de Eduardo Zaragoza. Sí, yo creo que el momento de ambos no es para tirar cohetes. Táchira solo ha ganado un partido en los últimos 5. Eh, de local ha perdido puntos también. Caracas, por tema calendario, ha jugado una enorme cantidad de partidos en la, Y no en lo la, ha en la sabido aprovechar. capital y no ha sabido tener un colchón de puntos importantes. Solamente tuvo una salida contra un Zamora que quizás no es el rival más espectacular. Y bueno, que yo a los dos no me llenan el ojo todavía y son segundo y tercero, ¿eh? Detrás de acá, me Puerto Cabello, que está en otra rumba. Pero entre los dos, un poquitín mejor a Táchira, un poquitín nada más. Sí, coincidimos. Caracas no cierra bien los juegos. La ofensiva de Caracas es muy buena. Tiene a Saúl Guarirapa, que es el goleador del equipo, Aristigueta, Celis, el ataque es bueno. Yo lo que veo es, o sea, este es mi escenario de acuerdo a los acontecimientos, ¿no? Creo que Caracas va, Pueblo Nuevo va, marca primero y después va Táchira, lo empata y se queda así.
A dormir los últimos 15. Porque aparte, los últimos clásicos han sido para no perder ninguno de los dos equipos. Sí, han sido bien. No ha sido un clásico, Vistoso. salvo algunas excepciones, ¿no? Cada cual va a sacar Sí, va a sacar su recuerdo su recuerdo favorito, no de Caracas o de Táchira. No vamos a enumerarlo para ir. Pero en los últimos años la tendencia Sí, es esa. Partidos de esos que sales a no perder. A no perder. Pablito. Sí, no, a ver, desde la distancia además se mira con cierto interés, sobre todo por eso, ¿no? Porque los dos llegan segundo y tercero, pero igual nos queda, a mí en lo particular me queda la sensación esa de que ninguno de los dos termina de ser convincente, ¿no? Lo suficientemente convincente, tanto a Táchira, que le ha costado mucho, tanto en casa como en sus salidas, ha sido un equipo irregular, y Caracas lo mismo, ¿no? No ha podido aprovechar el hecho de jugar durante un largo tiempo en el Olímpico y le ha costado mucho, digamos, crear ese juego vistoso de que, digamos, se espera de la mano de Leo González. Igual sigue siendo un clásico, igual sigue siendo uno de esos partidos para ver, y yo recuerdo la última vez que Fernando Aristigueta jugó en Pueblo Nuevo. Bueno, se armó un lío, ¿no? Y digo esto en el Sí. buen entendido, ¿no? Sí, Para Caracas, a favor de Caracas. En este caso, yo me imagino que la recepción para Aristigueta, siempre y cuando Pueblo Nuevo, digamos, o la fanaticada tachirense acuda a Pueblo Nuevo como se esperaría de un partido de este tipo, pues bueno, yo me imagino que la recepción para Aristigueta pues será bastante hostil. En general para todo Caracas, pero particularmente Aristigueta con lo que representa y lo que ha dejado, ¿no? En Pueblo Nuevo en el pasado. Sí, sí. Y una de las en Pueblo demostraciones. Nuevo ha marcado 4 Sí, goles. no. Hubo un hat-trick en el 2000, en el 2013, después volvió a Caracas en 2018 y marcó un gol en el que sacó la camiseta y le enseñó Exactamente. todo aquello. Sí. O sea, hay un condimento interesante. Alimentando aquí, subrayando, digamos, esa idea de que ninguno de los dos equipos termina como de carburar. Además, son dos equipos que esta temporada se quedaron temprano en el camino en el tema de las competiciones Sí. internacionales. Sí, los dos se Ninguno pudo fueron superar temprano. Claro, ahí hablamos de partido único. Los partidos únicos siempre pues tienen ese condicionante de un error y vete. Pero ambos se quedaron en el camino en la Copa Sudamericana en esa eliminatoria de clubes de mismos países, ¿no? Táchira perdió con Estudiantes de Mérida una eliminatoria que parecía tener resuelta y que terminan perdiendo en los penales. No supo cerrar ese partido. Y bueno, Caracas se quedó en el camino ante Academia Puerto Cabello. Sí. Fíjate que Caracas presenta muchas debilidades por el costado izquierdo. Y ahí Táchira es fuerte. Tiene a Teto Hernández y a Gerson Ronaldo. Por el costado izquierdo a Caracas, por ahí le caen la mayoría de los goles. No ha podido tener un triángulo de vigilancia en ese sector que sea importante. Entonces, bueno, y también lo que se habla, ¿no? De si son compatibles. Bueno, Guarirapa viene siendo un 9 por Sí, envergadura. Pero Guarirapa Guarirapa y empezó en este Aristigueta. negocio como extremo. Ujú. Entonces yo veo a un Celis, un Guarirapa y de punta Aristigueta. Bueno, ya ocurrió también con el Caracas la temporada pasada. Vimos mucho a Guarirapa jugando por la banda. Claro, sí, y cuando estaba Quinyola, claro. Ajá. Sí. Entonces son perfectamente compatibles y bueno, lo de Caracas, la ofensiva no es problema, pero el tema es el defender un resultado. Por eso te decía, ¿no? Imaginándome el juego, yo veo a Caracas metiendo temprano, o sea, anotando, pero después perdiendo esa ventaja. Y bueno, es un equipo, como tú bien dices, un poco vulnerable a los ataques de Gerson Ronaldo, Chacón claro. y de Hernández. Sí, hay que ver si va con línea de 3, porque, bueno, Brian Ortega y Leo Flores, de verdad que hace una buena labor, a lo mejor por ese despliegue, ese avance, no terminan brindando apoyo a los costados. Pero de repente pudiese incluir al revés, ¿no? Lo que pasa es que hay que reestructurar la ofensiva y no sé qué tan positivo Ahí sea. el sacrificado sería Santiago Rodríguez. Sí, juegas 4-3-3 y tienes un medio campo que te ayuda a los laterales, en especial al izquierdo, que es donde has tenido problemas. Y bueno, y que los de arriba hagan sus desastres. Ahí coincido. En caso de Táchira, no
no está listo, aunque apareció declarando por ahí Pablo Camacho. eh, es baja para este partido. Y bueno, por ahí se estaban hablando varios once del equipo, sobre todo porque no, aunque Táchira es el segundo mejor goleador, aún no tiene un goleador fiable, ¿no? Un goleador que sea indiscutible, el killer Aunque tiene del buenos equipo. nombres, Sí, ¿eh? bueno, exacto, tiene a Eder Eder Farías, Farías, exacto, a que juega con el Zamora, a Uribe, exacto. Entonces, tiene. tiene nombres fiables, pero no, no han respondido. Ese es el punto al que quiero ir. Ujú. Entonces ahí eh, yo, o sea, por eso lo veo tan, sí, lo veo como un empate. Pues, ojo, en los clásicos cualquier cosa puede pasar, se les sale a robar la carreta, Táchira puede golear de local o Caracas puede sacar un triunfo de visitante. Por ahí va la cosa, ¿no? Pero eh, imaginándose uno el camino de acuerdo a las cosas que han ocurrido, esto es lo que uno ve. Mira, Yonder Cádiz marcó gol con Famalicao que venció a Marítimo. ¿Sabes que Yonder Cádiz? A ver, vamos a revisar eso rapidito. Rapidito antes de irnos. No, pero es que en serio, Yonder Cádiz tiene Sí, está viviendo un una momento buena interesante racha. en Portugal. Ha marcado sus golitos, ahora que lo Sí, sí. mencionamos a cada rato. Vamos a ver, Yonder Cádiz, para cerrar este comentario. A ver, Yonder Cádiz. Aunque Eh, tenía sí ciertamente un poquito de rato sin Ojo, aparecer como pero tal, tiene un rato marcando. Miren, pero, esta pero temporada, no le ha bueno, ido mal ahorita en hizo tres Portugal. goles. Lo que pasa es que ha marcado en Copa también. Sí. Pero, a ver, vamos a ver. Espere que se volvió loca se volvió loco el teléfono, o me volví loco yo con el teléfono. Bueno, Es más probable eso, pero a ver. mira, ayer Rayo Zulardo y Zamora empataron un gol y juegan UCB Estudiantes a las 4 de la tarde, Mineros Carabobo a las 6:15, Hermanos Colmenares Portuguesa a las 8:30, mañana a las 4 de la tarde el clásico Táchira Caracas, Angostura Metropolitano 6:15 de la tarde, cierra la jornada un muy buen juego para ver Monagas Academia Puerto Cabello. Así que bueno, está bonita la jornada del domingo para ver fútbol venezolano. Estoy tratando de hacer clic aquí, pero el dedo, Ay, sí, ya va, pero bueno. que ya va, es que le doy el dedazo. Bueno, cuarto gol en la temporada. Estoy tratando de hacer clic, pero le hago clic a ¿Qué lo que. quieres ver? Veme a ayudarte, Aquí, boomer. aquí hay un No, problema de no, le voy celular. a dar Dile el 4, 4, hermano. aprieta el 4, ¿Para qué le aprieta voy el a...? 4. No, ¿Pero pero qué por estás haciendo? favor, ya va, se ve aquí. Tiene 3 partidos seguidos marcando gol, ya. Tiene 3 partidos seguidos marcando gol. Entonces Muy tiene bien. que ir al... Por Ya, favor. ya. Iba. John Dercada, y bueno, mira, pues candidato a Benes de la semana. Tiene 3 partidos Sí, seguidos. señor. Nos Sí, vamos, señor. gracias, Pablito. Dime una palabra de ánimo, de aliento, de alegría. Que está lloviendo aquí en Caracas. Palabra de ánimo, de aliento y de alegría. Bueno, no nos apresuremos, señores. Hay que disfrutar el momento con los muchachos de la sub-17, a seguir disfrutando del talento que tienen y a Mire, ir con calmita, con calmita. esto es lo que quería hacer, ¿ve? Abrir los partidos. 3 partidos seguidos marcando en 3 victorias consecutivas del Del Famalicao. Famalicao, del Famalicao. Entonces, ¿Ya? esto. Benex de la semana, sí, Ya señor. lo abrí, mire. Muchas gracias. Mire que pude abrir la cosa. Agradecido. Muy bien, Gracias por tu aporte, Esteban. gracias. Mira, la producción Luis Santos, Miguelito, todavía no estamos oficiales. Estamos en una autorización. Y el señor Mauricio Picón en los controles, Pablo García Escorihuelas de Miami, Esteban Rojas, Alfredo Coronijo, un gusto para nosotros acompañarlos. Y antes de despedirnos, queremos darle las gracias a la Fundación Camembert, nuestra apuesta Eres Tú, que es patrocinante del equipo. Hasta el próximo sábado. Chao, chao.